noches, señores. Bienvenidos de nuevo a estos actos de conmemoración del 40 aniversario. Hemos estado un tiempo escuchando el agua, como a César Manrique le gustaba hacer. Era conocida su afición a escuchar los sonidos de los elementos. Y vamos a comenzar esta última conferencia de los actos del 40 aniversario. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida al señor don Ruimán Hernández, director general de Socosta Martianes, a los diferentes miembros de corporaciones municipales que tenemos hoy con nosotros, también al señor don José Alberto, director del Secretariado de Patrocinio y Mecenazgo del Vicerrectorado de la Universidad de La Laguna, que como siempre nos honra con su presencia. También, como no, al señor don Francisco Galante, director del curso universitario que enmarcan estas charlas, y también director de la cátedra César Manrique de la Universidad de La Laguna, entre otras muchas cosas. También a los distinguidos con el premio Martianito que nos acompañan en el día de hoy, a los ponentes y participantes de las distintas conferencias que tenemos con nosotros y a todos los presentes también por su asistencia en el día de hoy. Bienvenidos. En el día de hoy tendremos el placer de escuchar una conferencia que, como ya nos adelantaba el sonido que estábamos escuchando, tiene el título de Arte junto al mar, César jugando en el agua, a cargo, como ya hemos dicho, de don Francisco Galante. Don Francisco es director en Filosofía y Letras, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna y profesor Academic Consultant Affiliated Researcher de la Universidad de Lovaina. Su ámbito de estudio se ha ocupado de las relaciones artísticas y culturales entre Flandes y Canarias durante el siglo XVI, con un área específica también de investigación en la que ha abordado el fenómeno de la integración entre la arquitectura y el paisaje a partir de la segunda mitad del siglo XX, con especial atención a la obra del artista que nos reúne hoy aquí, a la obra de César Manrique. Relacionado con estas materias, ha publicado numerosos libros, artículos especializados en revistas científicas nacionales e internacionales. También ha realizado guiones de diversos temas culturales para cine, televisión y otros medios audiovisuales. Ejerce como ensayista, crítico de arte y comisario en exposiciones, entre las que quizás cabría destacar la exposición César Manrique, Arte y Naturaleza, celebrada en el marco de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Ha dirigido e impartido numerosos cursos y seminarios de especialidad, así como conferencias en diversas universidades nacionales, europeas y americanas, y también en otras instituciones de carácter internacional. Es miembro asesor de diversas instituciones culturales, organismos públicos y entidades privadas. Así, por ejemplo, es director, como ya les he mencionado, de la Cátedra Cultural y Científica César Manrique de la Universidad de La Laguna y miembro activo de la Fundación César Manrique, entre muchos otros. También forma parte de varios consejos asesores de editoriales nacionales, revistas científicas internacionales e instituciones públicas. En este sentido, y por designación expresa de la Universidad de La Laguna, integra la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico que asesora al Gobierno de Canarias en asuntos de su competencia. Y por último, también cabe señalar que es miembro del Comité Asesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Debo decir que ha sido para nosotros un enorme orgullo y un verdadero honor haber contado con la dirección del señor don Francisco Galante para este curso, y quiero agradecer en mi nombre y en el de Socosta Martianes su dedicación y contribución al éxito de este proyecto. Además, es una gran satisfacción poder contar con tan insigne ponente y quiero pedir de todos ustedes un fuerte aplauso para recibirlo. Bueno, antes que nada, buenas noches. No sé qué decir porque no sé de dónde ha sacado esos datos. Exagera porque, vamos, que lo que hago lo hago con el máximo cariño y la mayor dedicación, y evidentemente en ese capítulo, en ese lugar, siempre ha ocupado mi interés en la obra de César Manrique, tanto en su dimensión humana como en su dimensión artística, ¿no?, plástica.
Antes que nada, bueno, agradecer, ¿no? Agradecer, pues, no sé por dónde empezar. Evidentemente, estoy aquí gracias a la Universidad de La Laguna, representada por el señor representante de la universidad en este momento, ¿no? José Alberto Martínez, Ruimán, Claudio, ya hablaré de Claudio luego, Juan Alfredo, José Luis, con los cuales mantengo una intensa relación desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también he estudiado su obra, una obra magnífica, sin la cual no podemos entender, sobre todo la obra desarrollada por César, pues desde mediados de los 60 hasta prácticamente hasta su muerte en el año 92, ¿no? Agradezco también la presencia de muchos amigos, Osman, ¿no? Fernando Martín Galán, persona extraordinaria, un gran profesional que la universidad perdió, como ha perdido tantas cosas por el camino, ¿no? Y también, evidentemente, agradecer, pues, al público asistente, ¿no? Bien, siempre tengo un problema cuando hablo de César, ¿no? El problema que tengo es que he estado demasiado cerca de él y su visión puede ser, pues, quizás subjetiva, poco objetiva. Siempre la tengo presente, siempre la tengo, no en el recuerdo, ¿no? Porque siempre está presente, ¿no? Pero he aprendido en su camino, pues, muchas cosas de él, ¿no? Y sobre todo he aprendido a mirar. La mirada privilegiada que tenía César de la vida y de las cosas era una mirada única, singular, y en esa dimensión, pues, nunca le agradeceré los más pequeños detalles en los que César siempre me invitaba, ¿no? a mirar la naturaleza, ¿no? Cuando se habla de César, siempre se tiene un acercamiento, quizás un acercamiento social, evidentemente, porque es una obra más social. Toda la empresa llevada a cabo desde el punto de vista de la rehabilitación de espacios, ¿no? No sé hasta qué punto se puede llamar eso arquitectura, pero es cierto que su reconocimiento no solamente en Canarias, en España, en Europa, ¿no? No olvidemos los reconocimientos que tuvo en Alemania en ese sentido, pues están dirigidos, están encaminados a reconocer esa labor de recuperación de los espacios, ¿no? Tanto de los espacios rurales, de los espacios urbanos, de los espacios cerca del mar, pero es difícil hacer una lectura precisa, una lectura puntual de la obra de César atendiendo a una relación de esa disciplina maravillosa de la que estoy hablando, ¿no? César es un artista total, entendiendo por total la integración de las artes, ¿no? Y desde ese punto de vista tenemos que hacer referencia a que en cualquier obra de intervención en el espacio, pues su referencia a la pintura metonímica, a la pintura informalista, sobre todo, al arte pop, como ya veremos, las referencias a la escultura con sus juguetes al viento, o también otras resoluciones escultóricas que están en la práctica común de las vanguardias históricas de principios del siglo XX, pues no sé si se podía estudiar la obra de César desde ese punto de vista de la disgregación de las disciplinas que abordó. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, en la medida también de mis limitados conocimientos, averiguar cuáles son las posibles claves de interpretación de la obra de César y, sobre todo, cómo se sintió atraído por esa dimensión de su universo cósmico, ¿no? Por los elementos naturales, ¿no? Fundamentalmente el fuego, el aire y el mar, el agua, ¿no?
sobre todo en Lago Martianes el aire y el mar, ¿no? Hay una obra, una imagen, mejor dicho. Bueno, esta imagen yo pienso que es una imagen elocuente, ¿no? Una imagen que nos remite a Juan Alfredo y José Luis, pues tienen evidentemente mayor constancia de esta imagen. Nos remite a la estancia, al desarrollo de su ejercicio en el Lago Martianes a partir de una imagen que vemos aquí del año 68, ¿no? Junio del 68, ¿no? Donde se ve dos elementos referenciales que son la garita, que vemos a la izquierda, y una barbacana constatada a través de esos mástiles pequeños, ¿no?, de madera, que son elementos referenciales que están en el territorio, ¿no? En el territorio cercano, que es la ermita de San Telmo, y cómo va a recuperar todas esas referencias, no solamente en Lago Martianes, sino prácticamente en la obra que se va a desarrollar con antelación, ¿no? En este sentido, no olvidemos que la labor artística, el desarrollo artístico de César es muy prolijo, muy fecundo, y que aquí se encuentra prácticamente en estas referencias, creo yo, pues cuáles son sus inclinaciones hacia el arte contemporáneo, ¿no? Bien, no podemos entender solamente esa inclinación hacia el arte contemporáneo como artista de una época, como personaje de una época, sino también, como vamos a ver, esa recuperación que hizo de la arquitectura tradicional, ¿no? De tal manera que vamos a desarrollar en esta breve hora, ¿no?, o quizá un poco más, no sé, si no se cansa el público asistente, cómo va a haber una simbiosis, una relación entre la modernidad y la tradición. Y también la recuperación de lenguajes que están en la estética canaria y en la poesía canaria desde el siglo XIX hasta la actualidad, y bueno, hasta la actualidad, hasta que murió César, ¿no? Y vamos a ver cómo se condensa estas referencias plásticas, poéticas, literarias, y sobre todo ese proceso de asimilación del aprendizaje que César desarrolló durante sus años en distintas partes del mundo, ¿no? Bien, hay que tomar como referencia pues una fecha, ¿no?, la fecha en que César decide regresar a Lanzarote en 1966, ¿no? Bien, hay un César anterior, hay un César posterior, como hay una isla anterior y una isla posterior a la llegada de César, ¿no? Hoy en día, pues yo pienso que es inequívoco, ¿no?, que Lanzarote no es Lanzarote sin César, y César tampoco es César sin Lanzarote, ¿no? Se da esa relación entrópica entre el sujeto, César, y el objeto, que es la isla, ¿no? Y evidentemente casi toda su obra la desarrolló en Lanzarote, pero no ajeno evidentemente a intervenciones que llevó a cabo pues en otras islas del archipiélago, en Ceuta, en Sevilla, en Alcalá de Henares hizo un proyecto para un cementerio. Es decir, su obra es muy variada y muy densa, ¿no? Pero ¿qué hace o de qué podemos aportar? Que ya evidentemente se sabe, ¿no? Pero ¿qué podemos recopilar de ese aprendizaje de César? Aquí hay tres imágenes. César en Madrid, en los años 50. No olvidemos lo que era Madrid en los años 50. Era un foco importante de la cultura internacional, con la creación de grupos artísticos tan importantes como Dau al Set en Cataluña y El Paso en Madrid, ¿no? Bien, estos grupos surgieron al calor de más que al calor, en oposición al discurso plástico y cultural potenciado por el gobierno franquista. La modernidad entonces en Madrid, como en otros lugares de España, también existió, y debemos entender que aunque César no perteneció al grupo El Paso en Madrid, su vinculación con muchos artistas
pertenecientes al Grupo El Paso, fue un motivo singular, un motivo esencial para entender cómo César pues, aprendió sobre todo una práctica artística vinculada a lo que posteriormente se denominó informalismo matérico, ¿no? Ese informalismo matérico, ese informalismo en general también que aborda César, se encuentra en todas las representaciones que vemos o que podemos apreciar y valorar desde el punto de vista de la intervención espacial. César, después de estar en Madrid, tuvo un largo periodo de estancias, fueron 3 estancias separadas, 3 estancias separadas en el tiempo, y allí se interesó por la cultura del momento. Eran en torno a los años 60, donde en Nueva York se agotaban las formas del expresionismo abstracto americano y surgía pues la efervescencia del arte pop que se había creado en Londres a través de la obra de Hamilton, entre otros, y de allí, de Londres a Nueva York, pues hubo un artista, Andy Warhol, que reformuló, mejor dicho, esa arte pop, ¿no? Hay una estrecha vinculación de Manrique con Warhol, hay también una cercanía de Manrique con la galería Catherine Viviano, que fue la galería más importante de Nueva York en ese momento, y al mismo tiempo un interés decidido por el arte pop en toda su dimensión, ¿no? Valoro aquí la obra de César en el concepto del diseño pop, que lo vemos, por ejemplo, en su casa, en los elementos mobiliarios, en las burbujas, ¿no? Vemos también una recuperación de elementos simbólicos que luego se van a trasladar a su obra de intervención en el espacio, como luego veremos, ¿no? Bien, llega, a ver si puedo construir en poco tiempo este discurso con el objeto de que podamos acercarnos a la obra de César, ¿no? Tiene esas asimilaciones que ya hemos visto antes de su regreso a las islas, y en el año 1966 regresa a Lanzarote. Bueno, él no regresa de forma casual. El motivo de la llegada de César a Manrique se debe a la amistad que en ese momento mantiene, un poco antes, ¿no?, con el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pepín Ramírez, y se había forjado una amistad entre César y Pepín. Pepín lo conocemos, José Juan, que el hijo es José Juan Ramírez, el actual director de la fundación, el presidente de la fundación, César Manrique, que nos honró hace poco con su presencia. Y hay una correspondencia epistolar entre César y Pepín, en el que se expresa en general una idea matriz, ¿no? Reconvertir el paisaje de Lanzarote y construir o diseñarlo bajo el concepto de una isla jardín. El concepto de la isla jardín como metáfora, curiosamente su última obra fue un jardín, el Jardín de Cactus, del año 91, un año antes de fallecer, pero esa reconversión del paisaje era necesaria en aquel momento en que Lanzarote, como otras islas, años 60, ¿no?, era una isla pues marginada, ¿no?, marginada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y Pepín Ramírez le facilitó a César la llegada a Lanzarote y evidentemente pues le ofreció la isla como un gran lienzo donde él podría intervenir, ¿no? Bien, hay aquí entonces en esta referencia al territorio, a la tierra, ¿no?, pues una serie de motivaciones que explican la obra de César Manrique en toda su dimensión, ¿no? O sea, el territorio, ¿no?, el territorio singular de Lanzarote. Pues, yo a veces me he planteado, siendo importante la obra que está fuera de Lanzarote, tenemos una obra importante aquí, pero
el artista parece que funcionaba mejor en el lugar. Si tenía una cercanía con el territorio, conocía, olía perfectamente lo que era el territorio, ¿no? La característica lábica de su paisaje. Aquí hay una imagen preciosa de Timanfaya, ¿no? O bien esa potencia de la lava, cómo se transforma en la arquitectura. Esto es un detalle del estudio de César, ¿no? Cómo deja pasar la lava hacia el interior de su casa, ¿no? Suscitando, propiciando la idea de que la arquitectura se transforma en paisaje o viceversa. O bien esos paisajes enarenados de Lanzarote, como es la Jeria, ¿no? Esos paisajes curvilíneos, esos paisajes agrícolas, pero que César incluso le da otra dimensión, sobre todo cuando construyó su casa en Taiche, en el Taro de Taiche, y en las inmediaciones del Taro de Taiche podemos ver una especie de jardines donde se reconstruye estos paisajes curvilíneos. Bien, tenemos entonces el territorio, tenemos entonces una naturaleza lábica, pero al mismo tiempo el territorio no solamente es la geología, sino también aquel territorio conformado con el paso del tiempo por las personas que lo han vivido, ¿no? Y en este sentido él tiene un entusiasmo por la arquitectura tradicional. Y de esa arquitectura tradicional va a tomar elementos, retoma elementos que vemos en su obra contemporánea, donde se observa, por ejemplo, en estas imágenes, donde se observa, por ejemplo, si me hago, pues esta especie de construcción lineal de cuerpos que tiende a integrarse a través de una sucesiva reconstrucción de la casa, casas que tienen una función determinada agrícola, pero la relación que mantiene siempre con el paisaje, ¿no? Esa arquitectura doméstica, esa arquitectura llamada canaria, pero que mantiene una sinceridad, una funcionalidad como pocas arquitecturas han tenido posteriormente. O también esa articulación de los volúmenes, ¿no?, encajados entre sí. O, por ejemplo, elementos que servían de respiraderos para el almacén de granos, que luego reinterpreta en su casa de Taiche, en la fachada axial. Bien, esta idea de recuperación de la arquitectura tradicional se condensa en un libro que él publicó en el año 91, Arquitectura inédita de Lanzarote, ¿no? Es un inventario tipológico de todas estas soluciones de la arquitectura tradicional y que justifica esa arquitectura por su relación con el entorno. Bien, territorio, ya hemos hablado, esa naturaleza lábica, esa naturaleza presente, potente, con esa predilección por la arquitectura tradicional. Evidentemente, cuando un artista como César Manrique se encuentra vinculado y ligado al territorio, evidentemente ama al territorio, ¿no? Y cuando se ama al territorio, pues se actúa. Y César Manrique tiene otra dimensión. Fue un artista en toda su dimensión, como dije antes, pero también un artista que cuando había que alzar la voz por alguna agresión al paisaje, por alguna agresión a la arquitectura, se mostró como siempre como un activista, ¿no? Recordemos que en este sentido que Lanzarote es distinto ahora a la imagen de Lanzarote antes de 1992, de la muerte de César, ¿no? Recordemos que antes de la muerte de César no había ninguna valla publicitaria, ni una. Había un sentido por dignificar el territorio, hermosear el territorio. Y recuerdo que cuando murió Manrique, en 25 de septiembre de 1992, pues el entierro que fue desde la iglesia de San Ginés hasta el cementerio de Aría, pues
prácticamente la carretera estaba flanqueada por gente humilde, gente del pueblo, que tiraban flores continuamente al féretro, ¿no? Era un sentido de agradecimiento por la conservación de ese territorio y también por la prosperidad económica que Manrique otorgó a su isla, ¿no? Poco después, 2 semanas después, la elección de César tuvo su eco, ¿no? Puedo decirlo, la fábrica de coches Peugeot alzó una publicidad, una valla publicitaria cerca de Teguise, que duró apenas un par de horas. Los propios vecinos del lugar derribaron la valla, ¿no? Esa es la dimensión popular, social, que logró César. Evidentemente, si estuviésemos hablando solamente de un pintor, pues esa dimensión no la hubiese tenido, la dimensión cercana al pueblo, ¿no? Bien, si hemos hablado del territorio, vamos a hablar ahora de las influencias, vamos a llamarle culturales, ¿no? Podemos apreciar muchísimas cosas valorando lo que César valoró, ¿no? Cerca de su casa de Taiche hay un yacimiento arqueológico, uno de los mejores yacimientos arqueológicos que hay en Canarias, Sonsamas. Sonsamas, el yacimiento arqueológico de Sonsamas tiene una cualidad. La cualidad es que son habitaciones subterráneas, pero circulares. Y en más de una ocasión, cuando César estaba, ahora lo explicaré, en sus burbujas de la casa del Taro de Taiche, decía que se sentía próximo a aquellos guanches, aquellos aborígenes, mejor dicho, que gozaban, que vivían en esas cuevas subterráneas, ¿no? Y siempre se sintió atraído por lo oculto, por el efecto de sorpresa. Para llegar a esas habitaciones había que llegar a través de un camino serpenteante y también por esas soluciones giratorias, ¿no? Giratorias que luego se va a reinterpretar en algunos lugares de su intervención espacial. Bien, por un lado tenemos entonces esa cultura aborigen y al mismo tiempo una referencia, yo creo que fundamental, ¿no?, para entender el concepto del paisaje en la obra de César, ¿no? César manifestó continuamente que el mejor pintor de las islas era, el mejor artista de las islas, fue Néstor Martín Fernández de la Torre, ¿no? Bien, en Néstor, como todos sabemos, hay una relación con toda la poesía de Tomás Morales, ¿no? En esa poesía de Tomás Morales hay pues un canto fundamentalmente a todos los elementos, al mar, a la tierra, al aire, pero que Tomás Morales dejó inconcluso en sus volúmenes de La Rosa de Hércules. Bien, curiosamente luego Néstor también ideó un ciclo de los elementos que también dejó inconcluso, y solamente de Néstor hemos heredado la magnífica serie de la Oda al Mar, el poema al mar, basado en la obra de Néstor, Oda al Atlántico, y el poema de la Tierra, ¿no? Pero claro, está presente en el caso pictórico de Néstor, pues el mar y la tierra, ¿no? Pero en ambos se conserva como un paisaje idealizado. En el mar, seres que lo habitan, seres monstruosos, seres que a veces conviven con dioses arcanos, pero puede existir un mar en calma o un mar impetuoso. Mientras que en el poema de la tierra son seres andróginos que se aman en un trasfondo que es esa naturaleza canaria, ¿no? Bien, evidentemente hay una relación de Néstor con César en el sentido de recuperar lo que es la naturaleza, pero sobre todo hay una dimensión en la obra de Néstor que es dimensionar las islas desde su capacidad de atracción turística. Recordemos que en ese momento, en los años 60, era importante pues la labor en ese sentido de explotar los recursos naturales de las Islas Canarias, y en ese sentido pues
tenemos, por ejemplo, que Néstor ideó un pueblo canario en Las Palmas, ideó miradores, que luego César va a retomar con esa idea de ofrecer otra mirada, de captar el paisaje canario, y hay una relación muy estrecha, entonces, conceptual me refiero, entre la obra de Néstor y la obra de César, como también, aunque en menor medida y con otro tipo de lecturas, la hay entre la obra de Néstor y la obra de Pepe Dámaso, insistiendo en que tanto Pepe como César son dos artistas muy diferentes y eso sí, coinciden en que tuvieron durante una época de su vida una estrecha amistad, una estrecha relación, y esa cercanía se nota evidentemente por esa predilección por la naturaleza, siempre presente en la obra de César y en ocasiones presente en la obra de Dámaso. Bien, entonces son referencias al, vamos a llamarle al territorio, a la insularidad, a lo atlántico, al mar, a la arquitectura tradicional, a la arquitectura de nuestros antepasados, los aborígenes, a Néstor como clave de interpretación de esa reelaboración de la mirada al paisaje, del concepto del paisaje, pero luego hay una arquitectura, un arte en los años 60, que es, pienso que es fundamental para entender algunas de las soluciones de César, ¿no? En los años 60 se vive un momento álgido de la arquitectura, en el sentido de que hay una recuperación de una arquitectura natural. Evidentemente no toda la arquitectura de los años 60 se caracteriza por esa arquitectura. Valga el ejemplo lo que se hizo en Canarias en los núcleos turísticos, que era ajeno a esa mirada a lo natural. Hay arquitectos coetáneos cronológicamente a la obra de César o a César. Uno de ellos, lo he estudiado en algún caso, es un brasileño que curiosamente nació y murió en los mismos años que César Manrique, Roberto Burle Mar. Bien, Roberto Burle Mar tiene una obra enjundiosa, es uno de los paisajistas más acreditados de la historia del arte, pero me gustaría retomar algunas cuestiones que están presentes en la obra de César, sobre todo sobre todo el sentido de lo orgánico, el sentido de la organicidad, es decir, siempre buscando las líneas curvas, siempre también buscando el cambio de texturas, contraponiendo el cambio de textura con zonas verdes, y al igual que las superficies acuáticas las trata de alguna manera, donde también la organicidad está presente. Este sentido de lo orgánico, de lo curvo, de lo ondulante, evidentemente se convierte en una característica en la obra de César, fundamentalmente, en toda su obra, pero fundamentalmente en los jameos del agua, ¿no? En la piscina de los jameos del agua que luego veremos. Hay otro arquitecto, también contemporáneo a César, que es el mexicano Luis Barragán. Luis Barragán tuvo una empresa, la idea, es una obra muy variada la de Luis Barragán, de construir sobre un terreno lábico, producto del volcán del siglo II que estalló, compró una gran parcela y se dedicó a construir una serie de casas que se llama la Cuadra de San Cristóbal, donde está presente el agua en todas sus manifestaciones, pero también estos elementos abrevaderos, elementos que están presentes en toda esa arquitectura tradicional mexicana y que luego va a reinterpretar, como también el sentido del color, que aquí lo transforma Luis Barragán desde el punto de vista con su relación a la pintura de los campos de color de Newman, fundamentalmente y en menor medida de Rothko, ¿no? Toda esta idea de recobrar las huellas de lo aborigen, las huellas de lo tradicional, pues sin duda alguna caracteriza a la obra de Luis Barragán. Otro arquitecto que tiene ese sentido, ese gusto por lo orgánico, entre otros, es un arquitecto colombiano, Ricardo Porro,
donde va a haber, pues en su obra, unas concomitancias, unos paralelismos, este sentido también de lo orgánico, ese sentido de lo oculto, que luego veremos en Manrique, en los elementos curvos y sobre todo en el paisaje, que es lo que más me interesa, ese sentido de la organicidad, como hemos visto en las imágenes anteriores. Bien, por un lado entonces tenemos esta referencia arquitectónica de los años 60, pero al mismo tiempo, como dije antes, la obra de César, pues la presencia de la escultura tiene una capital importancia, ¿no? La escultura que tiene por efecto actuar con el viento, su escultura fundamentalmente, ¿no? Aunque la escultura de César es muy variada, no todas las esculturas de César son móviles. En este sentido, César pues recupera un discurso de los artistas neodadaístas en el sentido de que el arte lo concibe como un juego, y hay elementos, por ejemplo, elementos encontrados que tenían una utilidad y que ahora César en ese momento le da un valor conceptual nuevo a través de aplicación de lenguajes estéticos, de poéticas estéticas vinculadas con el pop, vinculadas con el assemblage y sobre todo lo que más sentido, más repercusión ha tenido son sus esculturas móviles, ¿no? Él diseñó un proyecto, Juguetes del Viento, ¿no? Debido también a ese efecto de la naturaleza, el viento, los alisios, la potencia que los alisios adquiere en Lanzarote, y las referencias de esas culturas, las culturas, los móviles, que se inicia, aunque las esculturas de César se puede conectar, estos Juguetes del Viento, con el arte cinético, sobre todo con la obra de Alexander Calder, evidentemente hay elementos o obras, referencias anteriores que se concretan en los hermanos Pevsner y Gabo en los años 20 del siglo XX, es esta obra que está aquí, o bien el húngaro Moholy Nagy, ¿no? Que ideó un modulador para construir este tipo de esculturas, y luego, evidentemente, la escultura cinética de Alexander Calder. Estas esculturas ya son contemporáneas a la obra de Manrique, y con estas referencias que hemos visto vamos, a grosso modo, a estudiar algunos de los ejemplos, no todos los ejemplos, de la producción manriqueña, ¿no? Bien, ahí se puede valorar estos elementos y concretarlos en una, vamos a llamarle, en una norma general en la obra de Manrique, en un comportamiento general de la obra de Manrique. Yo recuerdo que en la conferencia de Juan Alfredo y José Luis proyectaron una imagen, y en la imagen se preocuparon, y muy bien, en definir cuáles son las características de la obra de Manrique, ¿no? Y concluían en esa serie de características en una apreciación que evidentemente es válida, comparto, ¿no? Es decir, intuición, sensibilidad. ¿Cómo se transmite esta idea de la intuición y la sensibilidad? Evidentemente valorando su obra, apreciando su obra. Pero es que César no concebía las obras como un proyecto. César concebía las obras como, a medida que iban creciendo, él iba interviniendo en el proyecto. Incluso previamente él diseñaba sobre servilletas, sobre papeles, en una conversación en una cafetería. Ingeniaba cualquier idea que podía ser acertada o no, y muchas de ellas se desarrollaron. Yo creo que con el Lago Martianes ustedes tuvieron una reunión en una cafetería y él diseñó en una servilleta el proyecto, como ocurrió con otros ejemplos. Recuerdo también que en una conversación, bueno, en su casa, ¿no? Él me dijo: Paco, ¿qué te parece si construimos un obelisco mirador en la caldera de Bandama? Y dije: César, bien, pero eso está protegido. Dice: ¿y no se puede desproteger? Claro,
ahí está la sensibilidad y la garantía, es decir, ¿por qué está protegido y por qué no se puede intervenir? Evidentemente, la protección es necesaria en los lugares, ¿no? Pero yo soy partidario de que el paisaje puede estar a disposición del artista y que el artista puede mejorar el paisaje. Evidentemente, no todo artista. Y de ahí han surgido corrientes tan importantes en la historia del arte como el llamado land art, el arte en la tierra. Y evidentemente el paisaje ha sido mejorado. Claro, eso no quiere decir que a todo el mundo se le dé la pleitesía de intervenir en los lugares protegidos, evidentemente, ¿no? Porque eso puede suceder un caos viendo los lugares no protegidos que existen en Canarias y que se han construido. Entonces, hay una característica en las obras de Manrique, extrayendo de aquellas imágenes, de estas imágenes que hemos señalado, extrayendo algunas ideas, ¿no? Pero hay una cuestión que es necesario aclarar, ¿no? Es decir, Manrique interviene en los años 60 en Canarias. ¿Dónde interviene? Interviene en Lanzarote, fundamentalmente. Fuera de Lanzarote, en las islas me refiero, en Santa Cruz, cuidado, una razón especial que luego comentaré, una razón especial de un planeamiento que no se llevó a cabo en principio porque impedía la expansión de Santa Cruz debido a la instalación de la SEXA. Y en vez de crecer una ciudad paralela al mar, como es propio en una ciudad marítima, ese impedimento de esa refinería, ese establecimiento de esa refinería ocasionó que Santa Cruz creciera hacia adentro, porque hacia la derecha estaba también la cordillera física de Anaga. Bien, algo irracional en una ciudad marítima, que una ciudad no crezca en relación con el mar y paralela al mar. Ya luego, si me da tiempo, hablaré de ello. Interviene también en el Puerto de la Cruz. Claro, ¿qué era el Puerto de la Cruz? ¿Qué era el paisaje del Puerto de la Cruz? ¿Qué era el paisaje del Puerto de la Cruz? Aquel paisaje que se heredó, un paisaje maravilloso del siglo XIX sobre todo, ¿no? Y que estuvo al calor de las descripciones amorosas de Humboldt y de otros visitantes, ¿no? De los científicos del siglo XIX, y que luego el desarrollismo, la especulación urbanística, el caos urbanístico, pues ocasionó que ese paisaje se degradara, el Valle de la Orotava y el Puerto de la Cruz, y apareciera una arquitectura impersonal. Todavía tenemos esa arquitectura impersonal, pero no solamente en el Puerto de la Cruz, a mayor escala sucedió, por ejemplo, en el sur de Tenerife o en el sur de Gran Canaria, ¿no? Bien, ante esa respuesta o ante ese hecho cruel, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de César? Dulcificar el paisaje, relacionarlo con la naturaleza. Y desde ese punto de vista, pues se le acusó desde el gremio arquitectónico de que era un intruso, que hacía arquitectura sin ser arquitecto. Evidentemente, si la titulación sirve para realizar aquel caos que se llevó a cabo en el sur de Gran Canaria, sur de Tenerife o Puerto de la Cruz, prefiero entonces a los arquitectos sensibles y con intuición y no titulados. Evidentemente no quiero hacer una apología de la nefasta categoría de los arquitectos. Hay arquitectos sensibles y con intuición y arquitectos que saben lo que hacen, ¿no? Que aman su profesión. Pero la herencia que ha dejado Manrique, yo pienso que ha sido una lección no superada, ni siquiera igualada, ¿no? Cuando él llega entonces en el año 66, desde Nueva York a Lanzarote, lo primero que hace es su casa. Su casa en la actualidad sería un atentado al patrimonio natural, porque es una intervención en un paisaje lábico. No había en aquel momento ningún sentido de protección hacia esos paisajes. Y él encontró
en ese paisaje, en Tahiche, un magma volcánico, producto de la erupción del volcán del siglo XVIII, y encontró 5 burbujas. 5 burbujas solidificadas por los gases, ¿no? Y que tenían un itinerario prácticamente sinuoso, circular, ¿no? Intervino entonces sobre esas burbujas, construyendo una casa que tiene ese dominio horizontal, como antes hemos visto en alguna imagen de la arquitectura canaria. Y aquí, en estas burbujas, pues incluso horodó una de ellas, la que estamos viendo, con el objeto de que siguiera viviendo una higuera que estaba en este lugar. Bien, vemos aquí, en el mobiliario, estas referencias al arte pop, es decir, referencias el uso del sky como adorno para muebles, o bien elementos que tenían otra función, como jarras o botellas, que debido a su apreciación por otras corrientes del siglo XX, le da Manrique, le otorga un cierto valor. Y entre estas burbujas abiertas, ¿no?, pues conciben estas piscinas, conciben un espacio natural donde se mezcla una flora, vamos a llamarla endémica, ¿no?, aunque no siempre es endémica, como ocurre en el jardín de cactus, con esa lava volcánica asociada al hormigón puzolánico, ¿no?, haciendo o generando esos contrastes entre oscuridad y claridad, y luego estos espacios circulares, orgánicos. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen, vemos cómo un poste de una luz pues ha sido considerado por Manrique, lo encontró en un vertedero y le da una utilidad, una utilización, una recreación con el objeto de valorarlo como algo bello y algo estético. En la misma casa, posteriormente, realiza una serie de construcciones, de diseños, de realizaciones. Esto, por ejemplo, es una escultura vinculada con esa serie de juguetes al viento. O por ejemplo, una reconstrucción de la portada del convento de San Francisco de Teguise, o bien este gran mural que tiene una definición prácticamente, una idea picasiana, pero que está definido, no se ve muy claro, por azulejos rotos que él encontró en un vertedero y que le da a estos elementos vertidos en el espacio otra funcionalidad. Y siempre presente el agua. El agua también está presente en una construcción ideal, ¿no?, una construcción maravillosa, donde se trata de un ejercicio de Manrique en lo etéreo, ¿no?, en lo etéreo en el sentido de que nuevamente interviene en la profundidad de la naturaleza, ¿no? Y sobre todo esa idea de regenerar espacio, ¿no? En la cueva de los camellos del agua, mejor dicho, pues todos hoy lo disfrutamos con ese lugar tan esencial, donde incluso permea la paz, ¿no? Estamos en las entrañas de la tierra, pero no olvidemos que en el lago que habita unos cangrejos ciegos únicos en el mundo, pues habían animales muertos. Y estuvieron durante 6 meses recuperando ese lugar para el disfrute público. Es decir, aquí se trata de una idea de un espacio regenerado, ¿no? Y esa idea del agua está siempre presente, en este caso en la obra de Manrique, ¿no? El agua circula en esta dirección, hacia abajo. Llegamos a través de este camino, que siempre en Manrique son caminos como serpenteantes, caminos iniciáticos. Llegamos al lago de Cangrejo Ciego, un lago que está conceptuado también por una especie de una perforación propia de la naturaleza y que genera unos efectos de luces y sombras, aquí lo ven claramente. Y luego en la piscina, ¿no?, en la piscina donde se ve esos contrastes que antes decía con relación con la obra de Roberto Bullemar, de estas texturas
el encuentro de texturas o bien caminos serpenteantes y esa urbanicidad propia de la arquitectura orgánica, organicista, naturalista de los años 60. Otra obra donde el agua es su esencia, evidentemente, es el Mirador del Río, ¿no? El Mirador del Río es una obra, yo pienso que una obra arquitectónica donde ese efecto de sorpresa, ¿no? Ese efecto que siempre tenía Manrique por retener la mirada para luego ampliar esa mirada, sorprenderla a través del paisaje. Tenemos entonces una referencia a ese lugar con esta escultura, una escultura, en este caso es lo que hacía referencia antes, ¿no? Que no todos son móviles, una escultura que tiene más bien ese matiz picasiano por el predominio de la línea, con estos elementos que tienen mucho que ver, algunos detalles, con la escultura surrealista, pero al mismo tiempo le da una grandeza a la construcción, ¿no? Es decir, la encierra y le da ese sentido monumental a través de la referencia a construcciones megalíticas. Son simples piedras ensambladas entre sí hasta que se llega a esta idea del mirador que es integrado en el paisaje, camuflado en el paisaje. No se percibe el mirador de otro lugar, sino esta idea, son imágenes, esta sí está sacada linealmente, pero está sacada con una gran potencia desde La Graciosa, ¿no? Incluso cuando Manrique estaba construyendo el mirador, iba con frecuencia a merendar a La Graciosa para saber qué impacto tenía esos miradores, ¿no? Bien, el arquitecto que colaboró, porque no debemos olvidar, siempre se habla de Manrique, evidentemente, pero la obra de Manrique es una obra de colaboración. La obra de Manrique no se entiende también sin la mano de los técnicos cualificados. Eduardo Cáceres intervino en este caso, Fernando Higueras en el Hotel Salinas, los ingenieros Juan Alfredo y José Luis en varios lugares, tanto de aquí como en Ceuta, ¿no? Y es fundamental porque era positiva, era enriquecedora la asociación entre una dimensión técnica, dimensión cualificada, con una intuición sensible por parte de un artista que poseía esa cualidad. Bien. Estos ojos del mirador son ojos encerrados en cristales, tomados, según Manrique, de los cristales de los coches de los años 60 en Nueva York. Son ligeramente cóncavos. Esos ojos tenían esa visión o esa función de mirar el paisaje, captar el paisaje, y en este caso hacia la isla de Graciosa, con ese brazo de mar que es el río, que en realidad no es un río, evidentemente, ¿no? O también, por ejemplo, desde la terraza del mirador, ¿no? Se puede observar desde esta terraza, por ejemplo, estos pequeños detalles que pueden hacer referencia o tienen una similitud, una equivalencia con cualquier pintura informalista de César, o por ejemplo, nuevamente, estos elementos circulares que dije antes, que están presentes en la obra de César, se reconstruyen en la obra, le dan una contemporaneidad, pero que son retomados de aquella arquitectura aborigen. O por ejemplo, estas referencias al lugar, nuevamente el cactus, esto era un vertedero, era en Guadiza, era un vertedero de basuras, nuevamente es otro ejemplo de recuperación de los espacios, y Manrique cierra este elemento, deja el molino de Bofi, le da una pureza, una nobleza al lugar, retiene al espectador, otra vez el efecto de sorpresa, de una manera giratoria, ¿no? Otra vez esta referencia a lo circular, hasta que se contempla este grandioso paisaje, que no son esculturas enclavadas en un lugar, sino son producto de la propia excavación. Es decir, Manrique estaba excavando y decía, quieto. En un caso estaba presente, decía, esto se parece a una escultura de Henry Moore. Dice, hay que dejarla así. Y entonces siempre la presencia del agua. El agua
el agua, y al mismo tiempo esta relación con el agua, con el diablo, que está en esta parte de la izquierda, pero al mismo tiempo la reinterpretación de la cultura tradicional, en este caso un taro canario, y encima una escultura cinética. Nuevamente, en el mismo jardín, otra escalera serpenteante, boyas de mar trabadas entre sí, que emergen de una superficie acuática, la referencia al mar también en esas boyas, o por ejemplo, la referencia al agua, al mar, en una obra arquitectónica inmejorable, fue Premio Nacional de Arquitectura del año 71, es el Hotel Salinas, en Teguise, una obra del arquitecto Fernando Higueras, característica esta arquitectura, porque este núcleo central genera tres brazos articulados y al tiempo diferenciados y cada uno con una potencia estética. Vean, por ejemplo, el organicismo de nuevo de la piscina. Fernando Higueras interviene en la arquitectura, pero para suavizar esa arquitectura de hormigón y de otros materiales del momento, pues Manrique interviene en las piscinas, perdón, en los jardines laterales, jardines del propio edificio, en estas piscinas cerca del mar, donde fluye el agua, y al mismo tiempo en el espacio interior. Aquí en aquel núcleo central se genera pues un jardín que tiene pues no solamente referencia a la obra de Roberto Burle Marx, sino incluso también hay elementos que le conectan con la arquitectura, pues más que la arquitectura del jardín oriental, con esos pasadizos de madera. O por ejemplo, como el agua cae en cascada con estas atarjeas que son muy características de toda la cultura tradicional. En este lugar hay un excelente mural de Manrique, labrado en piedra volcánica, roja, al igual que otros murales que también existen en otros lugares, tanto de Lanzarote como fuera de Lanzarote. Y llegamos, me da un poco prisa para llegar al objeto o al motivo central de la charla, ¿no? Evidentemente viéndolo de atrás, ¿no? Es decir, esto es una imagen agraciada, en el sentido de que ojalá, no sé si ustedes coinciden conmigo, ojalá exista esto solo, pero no esto. Y ojalá exista esto relacionado con esto. Es decir, hay algo que distorsiona. Distorsiona porque esto es inadmisible que en un país que se digne de ser civilizado y con una trayectoria, vamos a llamarle cívica adecuada, se pueden permitir este caos urbanístico. Y digo urbanístico aplicando el término de una disciplina que no se puede aplicar a este lugar. Perdone que sea crítico, pero solamente se es crítico con lo que se quiere. Si no se quiere, si no se ama, no se es crítico con nada. Entonces, en el año 65, me corrigen ustedes que son los responsables, en el año 65, José Luis y Juan Alfredo tienen una reunión con Machado, era el alcalde entonces del Puerto de la Cruz, ¿no? Felipe Machado. 67, perdón, me corrigen, año 67, tienen una reunión y entonces hay un gran terreno que el alcalde quiere pues construir una piscina. Bien, el terreno es enorme, pero hay un elemento cerca del terreno. Elemento cerca del terreno que va a determinar en alguna manera la intervención de Manrique o el concepto del Manrique, que es la ermita de San Telmo. La ermita de San Telmo como un lugar del territorio, nuevamente el territorio. Y en la ermita de San Telmo vemos unas referencias, además de la ermita, evidentemente, en la misma plaza hay una garita, un elemento circular y al mismo tiempo una barbacana con esas empalizadas de madera. Bien, todo eso como referencia al territorio
se va a adaptar al lago. La obra del lago es una obra ingenieril y hay en el lago singularidades de Manrique, desde el punto de vista de la idea, de la puesta en práctica, son los ingenieros, que no se ven con frecuencia en muchos lugares. Es decir, es una asociación entre la idea es la recuperación del espacio. Un espacio degradado, llamo degradado a esto, a esta arquitectura. Y esto, evidentemente, es lo que le da una identidad, una cierta dignidad a lo que es el litoral del Puerto de la Cruz. Una empresa que no acaba aquí, sino que incluso se tiene la perspectiva de ampliar más allá con Punta Brava, ¿no? Con el diseño que luego también no se llevó, no se completó por diversas circunstancias, no se definió como se definió este. Claro, tenemos un lugar maravilloso, un lugar definido por una recuperación del espacio, por una regeneración del espacio y por la integración del arte en el espacio. Pero al mismo tiempo no hemos conservado ese lugar, y eso evidentemente no es lo que responde a la empresa Ocio Martianes. Es inadmisible que el lago Martianes esté en el estado de conservación en el cual se encuentra. Con lo cual no hay un respeto a la labor creativa, no hay un respeto a un motor turístico y social que es el lago Martianes, que le ha dado al Puerto de la Cruz, y por tanto los políticos deben tomar buena nota de lo que es el patrimonio, porque el patrimonio no hace referencia solamente a lo heredado del pasado, sino hay un patrimonio reciente, y de ese patrimonio reciente evidentemente vive la sociedad. Y vive esta sociedad, la canaria en general, porque es una sociedad que está destinada a la obtención de recursos de la potenciación turística. Otro caos más, es decir, inadmisible por completo, pero teniendo presente esta consideración, vamos a valorar en su justa medida, en la medida que yo pueda, el lago Martianes. De un lado, vean de nuevo, además de la recuperación del espacio, que ya es vital, como dije antes, ese sentido de lo orgánico. De lo orgánico. Es como una isla dentro de una isla. Y no hablo de la isla del barco, de la escultura, sí, que es una isla dentro del lago, sino hablo de la isla del Puerto de la Cruz en la isla de Tenerife. Porque pienso que el aprovechamiento de este espacio ha sido mucho mayor que el aprovechamiento del Parque Marítimo de Santa Cruz. El cuidado, a pesar de este descuido en el Parque Marítimo de Santa Cruz, con el Palmetum, la construcción de aquel edificio que está allí incrustado en el Palmetum, el no tener reparo en algunos momentos por esa invasión de ratas que ha habido desde el mar cercano hasta la piscina. Es decir, pienso que el problema es mayor. Pero volvamos de nuevo al lago Martianes. Bien, otra imagen, y vean de nuevo aquí este elemento, una de las garitas, otra de las esculturas a la cual voy a hacer referencia luego. Estos elementos curvilíneos que definen esa urbanicidad sirva como referencia, como recuerdo, lo que había comentado acerca de la arquitectura orgánica de los años 60. Estos elementos, esto es una maravilla, la garita, de nuevo con esta barbacana de madera. En otra intervención del lago, de nuevo aquí aparece como entre el mar, la piedra y el cemento puzolánico. Esto es una foto maravillosa, ¿no? Donde esos mástiles se lanzan al cielo pronunciando su propia hegemonía en el conjunto, ¿no? Y a esto me refería, ¿no?
Me refería a dos esculturas que son dos esculturas de agua. Esculturas de agua hay. Antes la hablaba con Claudio, es decir, hay artistas que han cultivado esta idea, que han recurrido a esta idea. En Canarias no hay ninguna escultura de agua que yo sepa. Hay fuentes, pero no esculturas de agua. Y estas esculturas de agua están otra vez vinculadas al territorio. En este caso, son dos esculturas que están alineadas, pero vamos a ver de forma individual cada una de ellas. Cráter, volcán, fuego transmutado en agua. La idea del volcán, la idea de Imanfaya, la idea en general del paisaje geológico de las Islas Canarias, como un elemento característico, como un elemento singular, pero donde el agua es la protagonista. Pero ese sentido del agua tiene también, como tiene el parque, un sentido lúdico, un sentido festivo, un sentido del disfrute, el arte puesto a servicio del disfrute humano. O, por ejemplo, geyser, nuevamente otra referencia al territorio. En la montaña del fuego, los geysers en menor medida, que expulsan el vapor del incandescente lava, pero en este caso es una escultura de agua, al igual que la anterior, móvil, porque el geyser se mueve en relación con la dirección de los alisios. De tal manera que se mezcla en esta idea, en este concepto de Manrique, la idea del cinetismo, pero no llevado a la materialidad, sino llevado o conceptuado desde el punto de vista de la naturalidad. Y luego buscando siempre las perspectivas, ¿no? Son perspectivas en cualquier lugar del lago que nos conduce a un lugar. Y en este caso vamos a llamarle que es la imagen, el leitmotiv, ¿no?, del lago como imagen, ¿no?, que es el monumento al mar. Mar. No mar en la cercanía, sino mar adentro, ¿no? Mar en la piscina, porque son olas, crestas de olas que convergen, que se contraponen, que colisionan y que emergen. Aquí, evidentemente, conceptuadas desde el punto de vista material por unos elementos nuevos, novedosos de la época, pero cuidado, en el interior, lava machacada, lava volcánica machacada, láminas de madera, nuevamente a esa relación, pero también en la base de este monumento al mar, un laberinto de juego, el arte como juego. Manrique disfruta como un niño, Manrique disfruta en el mar. Una anécdota que la puedo contar: en la Expo de Sevilla, que tuve el inmenso honor de dirigir aquel tinglado, ¿no?, había pabellones que las butacas eran de cine y las butacas se movían, y ahora se ha generalizado esa idea, se movía en relación con la imagen. Pues Manrique estuvo 1 hora sentado allí y nadie lo sacaba porque se estaba disfrutando de cómo el sillón se movía al mismo tiempo que la imagen. Es decir, disfrutaba con todo lo que para él era juego. Le remitía, siempre decía, a su infancia. Tuvo una infancia excepcional en las playas de Famara, fue un niño libre, junto al mar, al lado del mar. Famara es algo distinto, está en Lanzarote, pero es algo distinto a Lanzarote, ¿no? Con aquel precipicio, aquel acantilado de Famara, ¿no?, al fondo con el archipiélago Chinijo, donde se percibe claramente, y luego el mar. Yo me acuerdo en su casa con sus hermanas y con su hermano, disfrutaba, quería siempre estar en el mar, y yo le decía, yo no aguanto tanto sol, y él era una persona que aguantaba tanto porque era una persona que se cuidaba muchísimo, ¿no? Mira, ven esta relación, ¿no? Es decir, el agua, el mar, el objeto como concepto y al mismo tiempo el paisaje, ¿no? Esa relación con el paisaje siendo un objeto contemporáneo. O, por ejemplo, otra vez la idea de esas perspectivas sugerentes, serpenteantes, y esta idea, ¿no?, de decir, invertir lo natural. Las raíces al viento, ¿no? El árbol abajo, las raíces arriba, ¿no?
Es decir, estos son juegos propios de artistas de las vanguardias del siglo XX, en especial de los neodadistas, pero también era un concepto en el cual Manrique lo concebía como un auténtico juego. O, por ejemplo, nuevamente, la perspectiva sugerente y al final esta escultura, Los Alicios, una escultura móvil, magnífica escultura móvil, de las muchísimas que realizó, o bien esta, Barlovento, donde allí hay una relación entre el assemblage de lo natural, ¿no? Retorcido, serpenteante, con estos conos invertidos, estos conos que le dan una referencia metálica de materialidad no natural, pero que al final se conjuga de una forma excepcional. Y de nuevo este elemento circular con estas bóvedas gallonadas que rematan la garita y esta especie de entablamento con cimacios que son realmente singulares. O, por ejemplo, para Manrique niño, ¿no? Ya Manrique se convierte en niño, se disfruta de esta jibia, que es un calamar donde los niños pasan por esa oquedad, por las entrañas de ese calamar, ¿no? O, por ejemplo, esta escultura, homenaje a Wilhelm Reich, ¿no? El gran psicoanalista del siglo XX, ¿no? Y que nos comentó, que habla el psicoanalista de la neurosis, pero que evidentemente Manrique no tenía interés por estas cuestiones. Ahí fue con Eladio y fue con ustedes mismos, ahí esto es un juego de perversión lívida, ¿no? Cuando Manrique y ustedes, pues, dijeron, bueno, es otro juego, es decir, otro guiño al juego. Bien, rápidamente, el agua en otras intervenciones de Manrique, con las referencias al lugar, el Parque Marítimo del Mediterráneo en Ceuta, nuevamente ustedes con Manrique los protagonistas, la muralla de la ciudad, aquí, la muralla de la ciudad era una referencia, otra vez el territorio como referencia, para intervenir, y nuevamente el agua, ¿no? Ejemplos que nos puede conducir una vez más, a esa relación con el entorno, el Parque Marítimo de Santa Cruz, ¿no? Un momento de expansión de la ciudad a partir de, si no recuerdo mal, del plan urbanístico del año 92, creo recordar, y donde hay referencia a la escultura, una escultura y referencia también al lugar, el Castillo Negro, el Castillo, y intervenciones que tienen una potencia increíble, ¿no? Bien, una imagen para terminar. Bueno, debemos recordar a Manrique de esta manera, ¿no? En esta imagen, ¿no? Su sonrisa permanente, ¿no? Su desafío a la vida, sus ganas de vivir, ¿no? Sus ganas de vivir y que la gente también pueda vivir en ese concepto del paraíso edénico heredado desde la antigüedad, ¿no? Aquel jardín de las Hespérides, ¿no? Aquella Atlántida, que con Manrique revivimos y con Manrique debemos permanecer, ¿no? Y su idea fue, una vez que murió, ¿no? Ya su idea previa, ¿no? Definirse como pintor. Siempre me decía que él era pintor. Y yo digo, no, tú eres artista. Dice, no, yo soy pintor. Y entonces, bueno, pues ya que él quería que le recordáramos como pintor, ahí está su actividad principal y luego su sencilla tumba en Aría, ¿no? Una sencilla tumba de elementos propios de la naturaleza canaria, una vegetación también endémica. Quería ser enterrado bajo el picón, en la tierra, porque decía que él pertenecía a la naturaleza. Y sin duda alguna perteneció. Con motivo de aquella exposición del año 92, pues tuvimos una conversación que se publicó en el catálogo al principio, ¿no?
Y ahora vamos a escuchar, yo he suprimido lo que digo yo y solamente van a escuchar lo que dice él, que evidentemente es lo que tiene importancia. Entonces, si son tan amables, vamos a escuchar unos minutos lo que dice Manrique entre los conceptos que tenía, ¿no? Es que empezar a poder tener un juicio ligeramente acertado o por intuición tratar de comprenderlo es el misterio de la existencia. Yo, por ejemplo, al darme cuenta, desde que era muy pequeño, que el tiempo es algo que me intrigaba profundamente, no sabía en qué consistía, qué era el tiempo. Y me estaba dando cuenta que el tiempo en un espacio absoluto no existe, y entonces yo recuerdo de pequeño que el tiempo se me hacía enormemente largo, y ahora la semana, los meses y los años se van a una velocidad enorme. Entonces, ante todo este fenómeno de relatividad con respecto a la existencia y al tiempo que uno tiene en el transcurso de ese tiempo que marca una vida, con toda tu historia, con todos tus sufrimientos, con todos tus éxitos, eso me ha hecho meditar profundamente y sobre todo reflexionar con respecto a la poca importancia que tiene vivir con arreglo a una preocupación de tipo vanidoso, de tipo de querer ganar importancia con una vanidad ridícula. Todo eso me resulta tan absurdo que por eso yo, cuando estuve en Nueva York, viviendo en Madrid, en París, viajando por el mundo entero, es que quería enterarme en qué consistía todo el tinglado de la sociedad contemporánea del planeta Tierra, de la especie humana. Llegué a la conclusión de que la única verdad era tu tranquilidad, tu armonía con respecto a tu propia vida, y por eso me vine a Lanzarote, y estar en Aría con mis perros, mi pintura, sin pensar para nada ni en vanidades, ni en querer ser importante. Ahora, si la importancia me llega a través de mi pintura, a pesar mío, no cabe duda que me alegra. Pero yo, por ejemplo, estar como un montón de artistas que conozco, que están en una lucha constante de escribir a los críticos, de intrigar, de ir a todas las exposiciones, como algo, como una especie de afán desmedido para tener un nombre, eso me parece la cosa más ingenua y más ridícula, cuando en el fondo todo eso no sirve absolutamente para nada. La prueba evidente que amigos míos, como el último que ha muerto, como de Monpó, que lo quería mucho y me pareció un artista extraordinario, digo, bueno, Monpó, siempre Fernando Sobre, siempre he dado una lista de los pintores de mi generación que han muerto y toda la posible inquietud por el afán de querer mejorar, de querer ser famoso, todo eso me he dado cuenta que no sirve para nada. Entonces creo que la única solución es tener la enorme armonía contigo mismo y la paz suficiente para trabajar, pero de una manera armónica, sin ninguna carga de querer superarte, de querer ser importante. Todo eso me parece totalmente ajeno al arte y ajeno a la vida. O sea que para mí lo único importante ahora es el arte de vivir con la mayor armonía, la mayor paz, y que en todo eso de la vanidad, el orgullo, la riqueza, el concepto de poder, la guerra, todo, y yo no te quiero comprar nada, por ejemplo, de los terroristas. O sea, yo soy incapaz de matar una araña, de botar le salvo la vida a un ratón si es posible, con mi gato, por ejemplo, ¿no? La vida es tan maravillosa que no puedo entender cómo un ser humano es capaz de quitarle la vida gratuitamente a otro ser vivo. Por eso no termino de entender nunca nada. Y creo que la única solución está en ti mismo, encontrar tu verdad con la mayor tranquilidad, el mayor amor, la mayor bondad posible, en el sentido de querer a tus amigos, de querer a todo lo que es positivo, y suprimir absolutamente toda esa especie de vanidad, de competitividad que hay Sí, yo creo que por eso me he querido quedar en la isla de Lanzarote, no estoy aquí muy tranquilo. Bien, bueno, escuchando estas palabras de Manrique, que son válidas hoy día, ¿no? Siempre son válidas, ¿no? Pues necesitamos recurrir a una revolución. Osman, una revolución de mentes. Todo está mal. Esto hay que cambiarlo. Removamos las conciencias. No nos quedemos en un ensimismamiento en el cual parece que nada nos afecta. Todo nos afecta. Hay que tomar sentido por las cosas, sentido por la vida, sentido por el paisaje, donde está la verdad,
sentido por la naturaleza donde está la auténtica verdad. Gracias. Bien. Bueno, yo creo que hemos podido disfrutar de una intervención que ha sido un verdadero broche de oro a este ciclo de conferencias, Paco. Yo personalmente he aprendido muchísimo y te agradezco pues trasvase de los conocimientos y de la experiencia que nos has dado de tu vivencia con César y de lo que has estudiado sobre él. Buenas noches a todas y a todos. Yo solamente quiero decir que para mí, Paco, ha sido magistral la charla que nos has brindado esta noche. Yo, para mí, siento un tremendo honor que una persona como tú, de tu altura, esté hoy aquí brindándonos con una charla como las que nos has dado. Yo comparto la opinión de Claudio de que a mí me ha servido muchísimo para aprender, de verdad. Dicen los antepasados que las personas únicamente mueren cuando las dejamos de recordar, y César, estoy seguro de que esta noche está aquí con nosotros. Sin más, yo solamente darte las gracias, darle las gracias a todos, y te vuelvo a repetir, tienes tu casa, tienes a tus amigos y tienes a tu familia para lo que necesites. De verdad que muchísimas gracias, Paco. Y me gustaría, antes de terminar, decirles a todos que el próximo día 28 de abril, si no me equivoco, 28 de abril tendremos ya con una fiesta el cierre de estas charlas que lamentablemente se terminan, porque se termina el 40 aniversario de César, y que es una pena, pero todo lo que empieza tal. Y yo personalmente, como director de esta empresa, me siento tremendamente orgulloso de que hayamos puesto toda la carne en el asador para que todo esto haya salido. Paco, muchísimas gracias, y te doy un pequeño detalle del 40 aniversario, que es una medalla, una moneda, que de verdad que me gustaría que la llevaras contigo siempre, porque de verdad que para nosotros nos ha hecho mucha ilusión de que estés hoy aquí. Quiero decir últimamente, pues, bueno, para acabar, ¿no? Desmedido, desmedido, todo ha sido desmedido ante una charla. Ay, perdón. Digo que todo ha sido desmedido ante una charla elemental, ¿no? Lo que sí quiero recordar, ¿no? Cómo se inició todo esto, ¿no? Se acaba, para mí también es triste que se acabe, ¿no? Ojalá se acabe con la restauración del lago, ¿no? En todas sus dimensiones. Ese es el punto, eso sí que vale la pena, ¿no? Pero quiero recordar cómo se inició, ¿no? Vamos a cómo se inició, ¿no? Y fue una llamada de teléfono o un email, no me acuerdo muy bien, Claudio. Sí, algo así, sí. Y me dijo que quería que la Fundación le había dado referencia sobre mí para que yo diese una charla. Así fue. Una charla con motivo del 40 aniversario, y nos citamos en el Hotel Nivaria. Y entonces, en el transcurso de la charla, le dije a Claudio, ¿no? Que era posible a lo mejor la integración de no una charla, sino un conjunto de charlas, ¿no? En un curso, y le dije, y para el curso quien debe inaugurarlo es José Luis y Juan Alfredo, así deben inaugurarlo ellos, ¿no? Y entonces, por casualidad, me entero de que el padre de Claudio es Fernando. Y con Fernando, pues mientras él estuvo en la universidad, pues era
Era un referente humano, una humanidad que le desborda, ¿no? Y luego un referente también profesional. Su tesis de 5 siglos de historia de la ciudad de Las Palmas, la urbanización de la ciudad de Las Palmas, eso es una referencia todavía en la actualidad, ¿no? Y entonces fue cuando dije, bueno, evidentemente los hijos son la traslación de los padres, ¿no? La bondad de Claudio es excepcional. Siempre he estado dispuesto a todo, ¿no? Y hemos mantenido una relación muy cercana, muy entrañable. También tengo un sentido del humor que siempre lo saco a relucir cuando hablo o cuando le escribo, ¿no? Y el día que se inauguró el curso, pues conocí a Ruimán, ¿no? Hubo más gente en la presentación, la señora concejala de Cultura, que tristemente, por desgracia, no está presente hoy, no solo que no esté presente hoy, sino que nos obliga a estar aquí en vez de la sala donde se desarrollaron las conferencias. ¿Por qué? Porque la fundación, a la cual me honro en representar junto con un colectivo de amigos, mandó una carta al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz quejándose del estado de conservación del lago. Una persona que no tiene la talla política, la talla humana de aceptar las cosas y de intentar remediar el asunto, lo que hace es, pues ahora no dan la charla en la Andrómeda y se van a la San Telmo, ignorando, muy propio de un político, que el lago Martianes, el origen, está en San Telmo, no en la Andrómeda. Bien, gracias a todos, ¿eh?